empezar con la fisiología de lo que corresponde a sensibilidad y todo lo que corresponde al motor. Entonces, entender el sistema nervioso autónomo está un poquito complejo en cuestión de los neurotransmisores. Sin embargo, pues ya sabemos por anatomía que este sistema es el que se encarga de todos los movimientos involuntarios y todas esas actividades de las que nosotros no tenemos conciencia, es decir, sobre las que no ejercemos control. Nosotros no estamos pensando en hacerlas o no preparamos su ejecución, simplemente se dan porque tienen que darse ante respuesta de ciertas situaciones fisiológicas. En general se van a encargar de controlar a tres cosas: al músculo liso, al músculo cardíaco y a las glándulas que se encuentran por diversas partes de nuestro cuerpo. Entonces, este sistema nervioso autónomo se divide a su vez en dos, en simpático y en parasimpático. El simpático ya habíamos visto que es ese sistema que está como a la vanguardia y va a recibir, bueno, va a actuar ante la presencia de estímulos que requieran mucho, bueno, un instinto de huida y lucha. Por eso se le conoce de lucha. Sin embargo, el parasimpático se va a encargar de digerir o estamos en un estado de tranquilidad. Entonces, si se dan cuenta, es completamente lo contrario. Les voy a describir un poquito y ahorita nos vamos a ir adentrando, aparte de que tenemos que revisar su anatomía, bueno, cómo están sus neuronas y etcétera, así como lo hemos visto en todas, ¿no? Cómo están conformadas las vías tanto eferentes como aferentes. Entonces, esta es lo mismo. Como les dije, va a controlar principalmente corazón, músculo cardíaco, músculo liso y algunas glándulas, aparte de algunos órganos como los intestinos y los pulmones. Esto, quiero que lo lleven a la mano de la lógica. ¿Qué les dije? Simpático, huida. Parasimpático, descanso. Cuando nosotros nos encontramos en una situación de estrés, como puede ser cuando estamos corriendo, nuestra frecuencia cardíaca está sería nuestro cuerpo corriendo y pues el correr significa una situación de constante movimiento, de constante energía, entonces corresponde a simpático o a parasimpático, obviamente a simpático, ¿no? Entonces la frecuencia cardíaca aumenta, lo que pasa es también de que empezamos a necesitar más sangre en el músculo liso de nuestras extremidades, como son los brazos, las piernas y etcétera. Sin embargo, la sangre que se destina a otros procesos digestivos u otros procesos que en ese momento no son tan importantes, se bajan. Ahorita les explico. En la respiración, obviamente necesitamos más entrada de oxígeno, pues para poder obtener más energía y demás. Otro fenómeno muy importante que, bueno, aparte hay un montón, pero también ponen mucho el del ojo porque es uno de los más preguntados, que consiste en la midriasis, es decir, que necesitamos o que nuestro ojo responde a estímulos, se permanece abierto. ¿Por qué? Porque pues necesitamos estar viendo cuando corremos para, pues, no sé, movernos a nuestra conveniencia. Y lo que correspondería a genitourinario y al gastrointestinal sería una inhibición de parte de este sistema simpático. ¿Por qué? Porque cuando vamos corriendo no es una necesidad de primera, no es una primera necesidad. Lo que queremos hacer es avanzar, es, no sé, lograr nuestro cometido al correr, no sé, en una competencia. Sin embargo, no, en ese momento no necesitamos digerir nuestros alimentos de la mañana, ni pensamos usualmente en ir al baño. Entonces, eso es lo que pasa en simpático. Pero ¿qué pasa en parasimpático? Pues todo lo contrario. Cuando nos vamos a dormir o cuando acabamos de comer y nos da el mal del puerco, es precisamente porque nuestro cuerpo se está preparando como para digerir todo, entonces nos da sueño. Lo que pasa, contrario, la frecuencia cardíaca va a bajar, no vamos a necesitar tanta sangre en nuestro músculo, de nuestras extremidades, porque pues no estamos, no sé, moviéndonos, ni estamos corriendo, ni estamos caminando. ¿Qué va a pasar con nuestra respiración? Se va a relajar. En lugar de haber una dilatación, va a haber una broncoconstricción. Y pues los estímulos de los ojos también van a bajar, van a ser más, pues vamos a descansar más en cuanto a los estímulos luminosos, lo que se conoce como la miosis. Y lo que va a pasar con el gastrointestinal y el genitourinario es que se va a estimular. Y por eso es cuando empiezan a darse los procesos internos. Entonces, en esto consiste simpático y parasimpático a nivel de grandes escalas. Ahorita nos vamos a meter.
Entonces vamos con la anatomía. Ya habíamos revisado en anato más o menos, ¿no? Que en motor habíamos visto que había dos neuronas, que eran motoneurona superior, inferior. Habíamos visto las neuronas que había en el sistema sensitivo. Hemos ido viendo. Aquí en el sistema nervioso autónomo vamos a tener a dos neuronas, a la presináptica y a la posináptica. Presináptica, ¿qué quiere decir? Que su soma va a estar dentro del sistema nervioso central, mientras que la posináptica, su soma va a estar fuera del sistema nervioso central, es decir, en la periferia. Diferente me refiero al nivel de la corteza cerebral o al tallo encefálico, sino también a la médula espinal. Esa es una confusión que varios tienen, que creen que ya al salir de tallo encefálico y entrar a médula espinal, ya inmediatamente es sistema nervioso periférico, cuando no, sigue siendo sistema nervioso central. Ya cuando se sale de médula y no sé, se va a algún ganglio, raquídeo en cerca de las piernas o etcétera, es ahí cuando ya sería un soma fuera del sistema nervioso central y entraría a ser del sistema nervioso periférico. ¿Qué pasa? Tenemos al sistema nervioso simpático y aquí en el Witten está muy bien representado. Lo que va a pasar es que, como les dije, va a haber dos neuronas, pero primero, ¿de dónde se originan? Esta va a ser una vía eferente, porque se va a encargar de llegar a un órgano efector, a un músculo, una glándula, etcétera. Por lo tanto, viene el recorrido desde la parte del tallo encefálico, especialmente de la estructura de la que viene es del hipotálamo. El hipotálamo es la estructura que está en el nivel superior, en nivel de integración, y a partir de él va a desencadenar neurona que va a llegar ahora sí a inervar a estas partes. Y aquí es cuando ya empieza el simpático y el parasimpático. El simpático lo que va a pasar es que van a estar desde T2, no, desde T1 a L2, desde la vértebra torácica 2 hasta la lumbar 2. Entonces, aquí está, T1 a L2. Ahí va a estar la neurona preganglionar. Aquí va a estar su soma. ¿Y qué va a pasar con la neurona postganglionar? Esta va a estar fuera de médula espinal, por lo que les dije que se tenía que ir a periferia. Para esta puede haber varios recorridos que ahorita les explico, pero quiero que vean la imagen. Aquí estaría, bueno, aquí podría estar está el hipotálamo, ya llega y llega a T1 o a cualquier parte de la médula espinal y ahí llega a excitar a la neurona preganglionar o presináptica y es aquí cuando empieza. Entonces, aquí está lo mismo. Esta es la corteza y aquí está la médula espinal T1 a L2. ¿Qué va a pasar? Específicamente, si nosotros agarramos y hacemos un corte transversal de la médula espinal, a estos niveles vamos a encontrar, ya habíamos visto, y en todas las rutas los menciona, que pasa por la asta anterolateral, que pasa por la posterolateral, etcétera. Aquí el soma va a estar específicamente en el asta intermediolateral, es decir, a los lados. Ahí va a estar el soma. Y de ahí, ¿qué va a pasar? Van a abandonar la médula espinal, va a abandonar, aquí está el soma, empieza su axón, lo abandona médula espinal a través de un ramo comunicante blanco, así se llama. Esa es por esa estructura por la que abandona médula espinal. Y lo que va a pasar es que pueden darse tres situaciones. Aquí, enfrente de médula espinal, hay algo que se conoce como cadena paravertebral. Estos son nervios que se encuentran adyacentes a la médula espinal, pero ya son periféricos. Y estos se encargan de ser los intermediarios. Aquí pueden llegar a hacer sinapsis. Podemos venir, imagínense que este es T1, podemos venir a T1 e inmediatamente hacer sinapsis con el ganglio que nos encontramos aquí en la cadena paravertebral. Esa es una, hacemos sinapsis. Y aquí al hacer sinapsis, ¿qué quiere decir? Que aquí estaría el soma de la segunda neurona, es decir, de la neurona posináptica. Soma, axón, soma. ¿Y qué va a pasar? No es lo único que puede pasar. La otra opción es que vengamos lo mismo de T1
y que bajemos o subamos a cualquiera de estos ganglios de la cadena y hagamos sinapsis. No hagamos sinapsis directamente, sino que podremos hacer sinapsis a nivel superior o a nivel inferior. Entonces eso podría pasar. Y ya, hacemos una sinapsis y otra vez, soma, axón, soma. O lo que puede pasar vertebral, hay unos ganglios específicos que son una cadena de ganglios que se encuentran adyacentes a la cadena paravertebral. Estos se conocen como el ganglio celíaco, el mesentérico superior, el aórtico renal, el ganglio mesentérico y el plexo hipogástrico. Esta es la tercera cosa que puede pasar. Puede que venga nuestro soma de T1, venga. Y ojo, no va a ser sinapsis, no va a apelar a la cadena paravertebral. Lo único que va a hacer, obviamente tiene que pasar por ahí, sin embargo, no va a haber una sinapsis. Va a rodear y ahora sí, va a llegar al ganglio que corresponde, va a ser sinapsis y ahora sí, aquí vamos a encontrar a nuestro soma de la neurona posináptica. Esto es lo que pasa. Entonces, como ven, pueden ser 3 rutas diferentes. Hacer sinapsis luego, en la cadena paravertebral al mismo nivel de donde se está originando en médula espinal, puede hacerlo al nivel superior o inferior, o puede ignorar por completo, ignorar entre comillas a la cadena paravertebral para dirigirse a un ganglio, a un grupo de ganglios, y ahora sí. ¿Y qué va a pasar? Ya de ahí, este va a ser el segundo soma, y el segundo soma viene a su vez con el axón. Este axón ahora sí se va a dirigir al órgano efector, a la glándula, al músculo, y pues ya va a llegar a inervarlo. Entonces eso es lo que pasa. Otra cosa que puede pasar es que nuestra bueno, venga aquí, bueno, aquí sería nuestra neurona presináptica, y lo que pasa es que venga hacia acá y después se regrese. ¿Por qué se va a regresar? Porque hay 3 estructuras que no se encuentran en la periferia no se encuentran en la periferia del cuerpo, que son los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y el músculo piloerector. Entonces, déjenme, les pongo la otra imagen para que lo entiendan mejor. Aquí está. En rojo está la neurona presináptica y en negro va a estar la neurona posináptica. Aquí es lo que les digo que pasa con estos 3, con el músculo piloerector, la glándula sudorípara y el vaso sanguíneo. Lo que pasa es que el soma, que estaba en médula espinal, llega así, llega a la cadena paravertebral de las que les he estado hablando. Sin embargo, en lugar de continuar y hacer sinapsis hacia un órgano, lo va a hacer regresarse otra vez a la médula espinal y ahora sí inervar a estas 3 estructuras. Pero lo que quiero que vean es que aquí está T1 a L2. Tenemos nuestra neurona presináptica, que aquí puede hacer sinapsis al mismo nivel o puede subir y bajar, o puede no hacer sinapsis. Mire, si se dan cuenta, esta rojita no hace sinapsis aquí en cadena simpática, sino que llega a ganglio celíaco y ahora sí, este ganglio va a inervar, va a desprender sus axones hacia ciertas estructuras, a órganos, que son hígado, estómago, páncreas. Entonces, estos son los 4, los 4 ganglios y un plexo que tenemos que en su conjunto se encargan de. El celíaco se va a encargar, pues, del hígado, estómago, páncreas. El mesentérico se va a encargar del intestino y las válvulas, ileocecal. Y el renal, pues, de médula suprarrenal y de riñón. Y el mesentérico inferior del colon, esfínter anal y uréter. Y aquí este plexo hipográstico es el que se va a encargar de la inervación de los genitales, tanto masculinos como femeninos. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan. Así funciona la anatomía del simpático. T1 a L2. Neurona presináptica en médula espinal, neurona posináptica que puede estar en cadena paravertebral o que puede dirigirse a ganglios. No hay una distribución específica que diga, T2 inerva a cierta parte, porque son las variaciones anatómicas que existen en cada cuerpo. Sin embargo, existe como
como lo que dice aquí, que T1 es para cabeza, que T2, cuello, que T3, T4, T5 y T6, tórax, T7, T8, T9, T10 y T11, abdomen, y T12, L1 y L2 en las piernas. Aproximadamente es lo que se establece. Entonces, así es. Y aquí se hace un corte para que observen. Nos estamos ubicando nuestro soma, aquí está nuestro soma, en la asta intermedio lateral, está al medio de los lados, por eso así es su nombre, y va a salir por un ramo comunicante gris y llega a la cadena simpática, que se encuentra también cadena paravertebral, cualquiera de los dos nombres. Llega y hace sinapsis, o puede hacer sinapsis hasta un ganglio periférico, que los ganglios periféricos ya habíamos visto cuáles eran. Y por último llega a un órgano, que en este ejemplo el órgano es el tubo digestivo. Entonces así funciona la anatomía del simpático. Pero ¿cómo funciona la del parasimpático? Esta es más sencilla, porque al igual, dos neuronas, la presináptica y la posináptica. Lo que va a pasar aquí es que la primera neurona, es decir, la que se encuentra en el sistema nervioso central, se va a ubicar a nivel del tallo encefálico y va de peneales. El tercer par, del séptimo, del noveno y del décimo. Va a ser los pares que van a encargarse de la inervación parasimpática. Y estos, aparte, pueden venir desde estos pares craneales o desde abajo de la médula espinal a nivel sacro, en S2 a S4, que es la porción sacra. Y entonces cada uno se va a encargar de inervar ciertos órganos en concreto. Déjenme les muestro. Aquí está. Aquí en tallo encefálico tenemos a los 4 pares craneales que les dije, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. ¿Y cómo llegan? Lo que pasa aquí, por el contrario, en simpático, nuestro primer axón de la primera neurona presináptica era chiquito, ¿ven? Chiquito. Y el que ya era posináptico y que hacía el recorrido hasta, no sé, hasta corazón, hasta hígado, era más largo. Sin embargo, acá en parasimpático ocurre todo lo contrario. El axón de la neurona presináptica es el más largo, mientras que el axón posináptico ya queda demasiado en corto. Queda demasiado en corto, demasiado cercano hacia donde está el órgano efector. Y también hay ganglios. Acá lo que pasa, cada par craneal tiene en sí las estructuras específicas a hacer. El tercero, que se va a encargar de los músculos ciliares, esfínter de pupila. Acá el séptimo, que se va a encargar de las glándulas. El noveno, el décimo, que se encarga de corazón. El décimo es el de mayor aportación, y lo hemos visto en anato, que se encarga de inervar un buen. Entonces, este es como el que tiene mayor aportación, que va a ser a estómago, a intestino, a corazón. Y por último, la porción sacra de las que les hablé, se va a encargar de otra vez, genitales, vejiga y pues las últimas porciones del sistema digestivo. Miren. Algo así son las neuronas del simpático y el parasimpático. Simpático, les dije, axón corto. Primer axón de la primera neurona es corto. De la segunda neurona ahora sí es largo y llegamos a un órgano efector. Por el contrario, el parasimpático, la primera neurona de su axón va a ser largo y de la segunda neurona va a ser corto. Entonces, espérame. Y pues así funciona. Entonces, ahora que más o menos ya entendemos cómo está la anatomía y cómo está el funcionamiento de cada uno a grandes escalas, vamos a poder, esto es demasiada lógica y
de unir aspectos pasados que ya habíamos revisado. Entonces, no olviden simpático, huida y lucha, parasimpático, descanso y relajación. Y pues vamos. Hemos visto que cuando unas neuronas llegan a hacer sinapsis, ¿qué necesitan para hacer sinapsis? Obviamente un neurotransmisor, y este neurotransmisor necesita ciertas condiciones como lo es un potencial de acción para que pueda vaciarse y comenzar a transmitir un impulso nervioso. Eso es lo que pasa, y el sistema nervioso autónomo no es la excepción. Pero, ¿qué pasa? En el simpático vamos a tener, bueno, para sistema nervioso autónomo, para empezar, vamos a tener a dos neurotransmisores que quiero que tengan en mente, la acetilcolina y la noradrenalina. La acetilcolina aquí ya agrega un nombre que se llama colinérgico, mientras que la noradrenalina es adrenérgico. Lo que pasa con acetilcolina y con noradrenalina se los voy a explicar. Entonces, en simpático va a pasar esto. Vamos, ¿qué les dije? Había dos neuronas, entonces cada neurona va a ser una sinapsis, ¿no? Vamos a tener tanto en simpático como parasimpático dos sinapsis. Cada sinapsis va a ser única. ¿Qué va a pasar? Aquí ya tenemos nuestra primera neurona que les dije que era su soma médula espinal. A nivel de T2, de T1 a L2. Desprende su axón. Este axón que vimos que había tres situaciones para llegar a hacer sinapsis, ya fuera en cadena paravertebral, al mismo nivel, en cadena paravertebral a superior o inferior, o en un ganglio, lo que va a pasar para llegar a hacer sinapsis y excitar a dicho soma es que va a ser la liberación de acetilcolina. La acetilcolina lo que va a hacer, ya vimos en la sinapsis que cuando hay un neurotransmisor necesitamos que haya un receptor para que se pueda cambiar la permeabilidad de la membrana. Entonces, aquí es también cuando ya entra lo complejo de este tema. Receptores y neurotransmisores. El neurotransmisor va a ser la sustancia, el medio. Sin embargo, los receptores van a ser los que los dejen entrar. Va a ser como el neurotransmisor, una visita que llega a nuestra casa, y los receptores, la puerta, y no sé, la persona que esté afuera atendiendo y que decida si lo va a dejar pasar o no. Entonces, neurotransmisor, acetilcolina en la primera neurona. Pero ¿qué va a pasar? El receptor, en este caso, va a haber de dos tipos. Para acetilcolina van a haber dos tipos de receptores, quiero que entiendan. El nicotínico y espérenme, el nicotínico y ahorita les digo el nombre del otro. Y el murínico. Entonces, el nicotínico, ¿qué pasa? Es el nombre que se le pone, sin embargo, es algo que ustedes ya conocen. Y acá se ve mejor. Miren. Espérenme. Aquí está. Les dije que en el simpático estaba el nicotínico. ¿Por qué? El de la acetilcolina, les dije, va a tener dos tipos de receptores. Sin embargo, ¿cómo funcionan? El nicotínico es este receptor que se va a encargar de excitar, y este tema ya lo revisamos, la unión neuromuscular. Ya checamos que pues necesitamos un impulso de una neurona presináptica, acetilcolina, y que dicha acetilcolina es recibida por la neurona postsináptica. ¿Y qué pasa? Se empiezan a abrir los canales de sodio y empieza la bomba de sodio-potasio. Entonces, esto es lo que se le conoce como receptor nicotínico, algo que ustedes ya conocen, pero pues apenas les están asignando un nombre. Esto es lo que va a pasar. Se van a abrir los canales de sodio y potasio por la liberación de acetilcolina y va a excitar a la segunda neurona, y es así como va a producirse todavía el impulso nervioso. Y todo va bien. Sin embargo, espérenme. Aquí está. Los nicotínicos, los que les estoy diciendo, entonces así se les llama, pero es algo que ya conocen, en músculo esquelético y en ganglios autónomos vegetativos. Esto es lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa? Ya les dije, no era solo una neurona, sino que necesitamos una segunda neurona. Esta segunda neurona
lo que va a hacer es que ya está su soma, que ya fue excitado por la acetilcolina y por su receptor nicotínico. Va a tener su axón y va a llegar hasta, no sé, llegamos a corazón. ¿Qué va a pasar? Va a necesitar de una segunda sinapsis para excitar al órgano. ¿Qué va a liberar? En este caso va a liberar noradrenalina. ¿Por qué? Les dije, creo que no les dije, pero les dije al principio, sistema nervioso autónomo tiene dos, para que se lo aprendan y se les quede, tiene dos neurotransmisores, acetilcolina y noradrenalina. Para el simpático, su neurotransmisor va a estar casado con la noradrenalina, mientras que el parasimpático va a estar casado con la acetilcolina. Pero ustedes me van a preguntar, pero aquí hay acetilcolina y nos dices que está casado con noradrenalina, porque por ley, tanto el simpático como el parasimpático en la primera neurona van a ser necesaria la acetilcolina. La diferencia entre ambos viene hasta la segunda neurona. Entonces, quédense. Tanto parasimpático como parasimpático van a tener en la primera neurona la liberación de acetilcolina. Pero para la segunda neurona, el simpático va a liberar noradrenalina y el parasimpático va a liberar acetilcolina. Y entonces les explico. La noradrenalina va a hacerse liberada. ¿Y qué va a pasar? Aquí vimos el receptor nicotínico, que es lo mismo cambiar simplemente la permeabilidad de la membrana. Pero acá ya va a haber unos receptores específicos, A1, A2, B1 y B2. Ahorita les entro a explicar cada uno de ellos, es para que no se confundan. ¿Y qué va a pasar con el parasimpático? Ya les dije, la primera neurona por defecto va a dar acetilcolina. Pero la segunda neurona, en lugar de dar noradrenalina, en contraste con el simpático, lo que va a liberar va a ser acetilcolina otra vez. Y así va a funcionar. Sí, simpático y parasimpático, ambos en primera neurona, acetilcolina. Simpático en segunda neurona, noradrenalina. Parasimpático en segunda neurona, acetilcolina. La liberación del neurotransmisor está íntimamente relacionada con la función que vaya a realizar. Entonces, aquí está. Ya checamos qué libera en cada sinapsis y les hablé del receptor nicotínico. Les dije, acetilcolina tiene dos receptores, nicotínico, que es el que está en unión neurovascular y en ganglios vegetativos del simpático y del parasimpático, pero la acetilcolina no es la única forma de la que sea recibida. También puede ser recibida por receptores que se denominan muscarínicos. Estos muscarínicos son de tres tipos. Tenemos al M1, al M2 y al M3. Ahorita les explico en qué consiste cada uno. Entonces, eso es lo que quiero que se queden de acetilcolina. Dos tipos de receptores. ¿Y qué va a pasar? Les dije el otro neurotransmisor que era noradrenalina. Este va a tener dos tipos de receptores de nicotínico y muscarínico, va a tener alfa y beta. Y a su vez, alfa va a estar constituido por alfa 1 y alfa 2 y beta por B1 y beta 2. Les explico. Habíamos visto que en una sinapsis química había de dos para causar excitabilidad. Cambiar la permeabilidad de la membrana o la existencia de un segundo mensajero. El segundo mensajero es lo que conocemos como el el APC cíclico, lo que habíamos visto en visión. Y la permeabilidad de la membrana es lo que hemos visto casi siempre, de que se libera cierto neurotransmisor, se comienza a entrar sodio a la célula y etcétera. Entonces, ahora lo vamos a relacionar con lo que ya les dije de neurotransmisor, receptor y toda la acción. Entonces, en parasimpático otra vez recordar, se encarga de las funciones de descanso y relajamiento. Es la primera neurona, que ya habíamos dicho que iba a ser, en parasimpático, ambas neuronas van a ser por acetilcolina. Entonces, ambas neuronas acetilcolina. Sin embargo,
Es lo mismo, es la misma gata, pero no, ay, no me acuerdo cómo va el dicho, pero no, es lo mismo, pero sin embargo la forma en la que es la acción que van a provocar por su recepción es totalmente diferente. Entonces ya les dije, nicotínicos, ahí está. Pero ahora vamos a entrar con muscarínicos, que es el receptor que es en la segunda neurona. ¿Qué va a pasar? Este va a variar dependiendo de la parte del órgano al que va a llegar. Va a ser muscarínico 1 cuando vamos a sistema nervioso central, muscarínico 2 cuando vamos a corazón y muscarínico 3 cuando vamos a músculo liso y a las glándulas. Esta, si se dan cuenta, ya está relacionado con el órgano inervar. Entonces, aquí la acetilcolina es una sustancia neurotransmisora que se encarga de excitar, eso lo sabemos. Sin embargo, cuando ya tienen contacto con un receptor, lo que pasa es que va a diferir de esa excitación y se puede volver inhibición. ¿Qué va a pasar? En el parasimpático habíamos dicho a un inicio que cuando estamos descansando, ¿qué necesitamos? Que el corazón esté a máxima velocidad o a lenta. Obviamente a lenta, ¿no? Entonces, por eso esto ya es por lógica. El corazón, por el muscarínico 2, va a ser inhibido. En cambio, el músculo liso que se encuentra en nuestros intestinos para poder hacer todo el proceso de digestión y a las glándulas que se encargan de secretar ciertos productos, van a ser excitados. ¿Por qué? Pues que por cuando estamos descansando necesitamos hacer digestión y completar ciertas actividades metabólicas. ¿Ok? Entonces, así es. Ahorita checamos una tabla para que les quede más claro. ¿Y qué pasa con el simpático? Lo mismo, les dije, primera neurona, acetilcolina por nicotínico. ¿Cómo van a diferenciar entre nicotínicos y muscarínicos? Nicotínicos únicamente músculo esquelético y ganglios de simpático y parasimpático. Los muscarínicos ahora sí van a ir hacia ciertos órganos y estructuras. Entonces, acá, por tanto, también van a ser nicotínicos. Pero ya cambiamos acá en la neurona postganglionar, puesto que aquí ya no estamos usando acetilcolina, lo que estamos usando es noradrenalina. También la noradrenalina es conocida como norepinefrina. ¿Y qué va a pasar? Les dije que aquí iban a haber dos tipos de receptores, alfa y beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. El simpático, ¿de qué se va a encargar? De poner al 100 nuestro funcionamiento del organismo, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que irlo relacionando con ello. A1 se va a relacionar con músculo liso. Ajá, con músculo liso, pero este músculo liso que se encuentra espérenme, es el músculo liso que se encuentra en las partes de nuestras extremidades, es decir, mientras que el tubo digestivo es A2. B1 está controlado por corazón y B2 va a estar controlado otra vez por músculo liso, pero este músculo liso va a ser de los órganos como son los pulmones. ¿Por qué? Porque van de la mano de las acciones. Entonces, ya sé que está un poco complicado esto, pero ahorita me dicen si tienen alguna duda. Entonces, cuando estamos en una situación de estrés, dijimos que el tubo digestivo, que las funciones de digestión pasaban a segundo plano, por lo tanto se van a inhibir, mientras que el corazón sí necesita un montón de oxigenación, por lo tanto se va a excitar. El músculo liso que está allá en nuestros pulmones necesita expandirse más, por lo tanto va a haber vasodilatación y por eso va a haber una excitación, porque necesitamos que haya una vasodilatación para que entre más aire, para que esté trabajando más rápido. Y aquí el músculo liso va a haber una vasoconstricción porque ya no vamos a necesitar mucha sangre en aquellos órganos como el hígado, el páncreas, etcétera. Pasan a segundo término igual. Si se dan cuenta, a todos está excitando, menos al tubo digestivo, que lo está inhibiendo. Pero algo que pasa aquí es que el simpático tiene dos formas de trabajar. Puede llegar por la ruta que ya les estuve describiendo, directamente a inervar al órgano, o puede inervar
no a la médula suprarrenal en específico. La médula suprarrenal se dice que es un tipo de neurona modificada, así se le dice, neurona modificada, posganglionar. Entonces, esta médula lo que se va a encargar es que va a ser excitada por el sistema simpático y también va a liberar un neurotransmisor. ¿Qué va a pasar? Tanto la médula suprarrenal como el simpático van a hacer exactamente lo mismo, van a hacer que el corazón se acelere, van a hacer que la actividad del tubo digestivo baje, lo mismo, simplemente en lo que va a diferir es en su velocidad y su duración. Lo que pasa con todas las sustancias, como ya habíamos visto al principio de curso en sinapsis, cuando dejamos de utilizar un neurotransmisor, dicho neurotransmisor se puede volver a reutilizar catalizándolo y enviándole otra vez a la neurona que vuelva a acabar de secretar, bueno, de formarlo. Es decir, con la PET, con las botellas de PET, como utilizamos una botella, que en este caso es la acetilcolina, ya la utilizamos. La dejamos, la ponemos en un centro de reciclaje y dicha botella que ya estaba maltratada pueden volverla a componer o pueden volverla a usar en otro tipo de estructura y ahora sí, que ya está otra vez preparada para volver a ser usada. Así pasa con los neurotransmisores, muchas veces se vuelven a reutilizar. Pueden reutilizarse, pueden eliminarse, o pues esas son las dos, pueden reutilizarse o pueden eliminarse. Lo que pasa aquí con el simpático, y lo hemos visto en todos los procesos fisiológicos, que nosotros vamos a ver algo, un objeto, mientras que nuestras células nerviosas sigan produciendo dichos impulsos nerviosos, pero en cuanto dejen de producirlo no vamos a poder ver. Lo mismo pasa cuando estamos moviéndonos. Cuando se deja de secretar el neurotransmisor, se detiene el movimiento. Entonces, lo que pasa en simpático es que los neurotransmisores son de poca duración cuando se dan a través del recorrido de los ganglios y de llegar a inervar a corazón, a tubo digestivo, a órganos sexuales, etcétera. Pero cuando se da por médula, lo que va a otorgar médula es que va a liberar el neurotransmisor, van a liberar, el neurotransmisor que sería la noradrenalina a través del torrente sanguíneo. Y pues la sangre sabemos que puede llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. Y el efecto va a ser de mayor duración y va a tardar en destruirse, por lo tanto puede llegar hacia todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Me explico? Otra cosa importante es que acá les dije que el simpático podría ser por medio de llegar al órgano efector o por medio de la sangre gracias a la médula. Cuando es por medio de la sangre y de la médula, lo que se va a liberar es adrenalina. Cuando es por los órganos, se va a liberar lo que es noradrenalina. Esa es la única diferencia. La noradrenalina y la adrenalina químicamente casi son lo mismo. Ya al final se hace una última reacción para llegar a la adrenalina. Por eso sus efectos son casi iguales. Sin embargo, la adrenalina va a ser más potente. Eso es lo que va a pasar. Entonces, a ver, vamos a retomar. ¿Sí me voy entendiendo o tienen alguna pregunta? Este tema sí está complejo. Está más complejo, pero ya cualquier duda que tengan me pueden decir. ¿Sí? Sí, Cari, todo bien. Ok, entonces vámonos a ir a acá. Aquí están los receptores que les dije. Receptores que se van a adecuar a los neurotransmisores. Adrenérgico es igual a acetilcolina. Colinérgico, adrenérgico es igual a noradrenalina. Colinérgico es igual a acetilcolina. Les dije que la noradrenalina iba a tener alfa y beta. Y les dije que la acetilcolina iba a tener a los nicotínicos y a los muscarínicos. Entonces, en alfa, les dije, aquí está igualito, que íbamos a tener a músculo liso para su vasoconstricción. A1 va a ser vasoconstricción. ¿Qué quiere decir la palabra vasoconstricción? La cerrada de vasos sanguíneos.
¿En dónde? En el músculo liso que se encuentra en las porciones del tubo digestivo o en nivel general a todos los vasos que se encuentran en la porción abdominal. A2 se va a encargar del tubo digestivo, del funcionamiento, de inervar. B1 del corazón. B2 del músculo liso. Pero en lugar de propiciar vasoconstricción, lo que va a excitar o va a crear es una vasodilatación. Si vasoconstricción era cierre, vasodilatación va a ser apertura. ¿De qué músculo liso? De los pulmones principalmente. ¿Ok? Colinérgico, les dije que había los nicotínicos que podrían verse inmersos en músculo esquelético o en ganglios vegetativos. Y los muscarínicos, que para que se les quede, M1 cabeza, M2 corazón, M3 todo lo que no sea corazón y sistema nervioso central, o sea, abdomen, glándulas y músculo liso. Y aquí, en el mecanismo que vemos, somos capaces de apreciar en todos, alfa y beta, va a ser gracias a un segundo mensajero. Aquí en acetilcolina ocurre lo mismo en los muscarínicos. Sin embargo, en los nicotínicos, como ya hemos visto, va a ser por apertura de canales de sodio-potasio. Y aquí está el dibujito otra vez de cómo está. Simpático, neurona pequeñita, libera acetilcolina, se recibe por canales de sodio-potasio. Segunda neurona con axón largo, que llega a inervar a un órgano efector y que sus receptores pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Les dije que era alfa para los que están desde simpático y que era beta para los que vienen de médula suprarrenal, es decir, los que van viajando a través de la noradrenalina y adrenalina que va viajando por medio de la sangre. Aquí está el suprarrenal. Llega y no va a inervar, esta va a ser, es por eso les digo que la glándula suprarrenal se considera una neurona modificada. Sí, funcionaría como el soma de la segunda neurona. Aquí me faltó aclararles que lo que más va a producir es adrenalina, por eso se relaciona directamente con adrenalina. Sin embargo, va a producir noradrenalina en un 20%. ¿Qué va a pasar? Va a haber un receptor nicotínico, que es la acetilcolina. Y pues ya va a ser liberado y va a empezar a viajar por el torrente sanguíneo a través de diversos, pues por toda nuestra circulación sanguínea. Y el parasimpático, que les dije que es su primera neurona, que era el par craneal, que se originaba en el par craneal 3, 7, 9 y 10, y en las porciones sacras de S2 a S4. Va a liberar acetilcolina, va a ser por un receptor nicotínico, y en su segunda neurona, que les dije que para todo parasimpático, las dos neuronas eran liberando acetilcolina. Y en el segundo va a ser por un receptor muscarínico, puede ser M1, sistema nervioso central, M2, corazón, M3, toda la parte abdominal, glándulas y músculo liso. Así funciona. Y acá está una tabla que ya es complementando todo. ¿Qué habíamos visto? Que el corazón, el simpático se va a encargar de elevar la frecuencia cardíaca, pero el parasimpático se va a encargar de todo lo contrario, es decir, de disminuirla. Entonces, esto ya solamente es de relacionar. Habíamos visto que el corazón era B1. Si se dan cuenta, en todos dice B1 en simpático. Y si regresamos a la tabla de acá, se dan cuenta que B1, corazón. Otra cosa a resaltar es que el parasimpático en varios procesos fisiológicos, si se dan cuenta, no tiene participación. En los vasos sanguíneos únicamente son controlados por simpático, eso es muy importante. ¿Y qué pasa acá con acción parasimpática en corazón? Van a ser controlados todos por M2, porque ¿qué les dije? Había 3 receptores, M1 sistema nervioso central, M2 corazón y M3 parte abdominal. Entonces, eso pasa. Músculo liso, que va a haber una vasoconstricción. Por el simpático habíamos visto que había vasoconstricción y vasodilatación para las porciones. ¿Por qué vasoconstricción? Cierre del músculo liso vascular
en la piel y en la área explásnica. ¿Por qué? Porque dichas áreas no están siendo importantes. Cuando estamos en una situación de estrés, estamos huyendo de algo, estamos corriendo, estamos excitados, no necesitamos que nuestra sangre esté principalmente en esas zonas, necesitamos que se vaya a las extremidades o etcétera, ¿ok? Y a ver, con el tubo digestivo va a ser principalmente una función de parasimpático, porque se va a encargar de que empiece a trabajar. En los bronquios, es decir, en la respiración, cuando estamos en el simpático, se va a encargar de su dilatación, porque necesitamos que estén abiertos, que haya constantemente intercambio gaseoso. Pero cuando es parasimpático, es todo lo contrario, ya estamos calmados, no necesitamos tanto oxígeno, con el poco que llega nos es suficiente porque estamos en una situación normal. ¿Qué pasa con los órganos sexuales masculinos? Hay una excitación. Cuando hay una excitación, pues obviamente hay una eyaculación, pero por el contrario en el parasimpático pasa lo que es la erección, por eso pues la erección se da en momentos en los que los hombres están relajados o cuando se acaban de levantar. Lo mismo en vejiga y en otras estructuras, pero lo que quiero que se den cuenta es de que traten de relacionar la lógica y ya agregándole, bueno, la lógica de tener siempre en mente, simpático excita, parasimpático se encarga del descanso. Eso, entendiendo la anatomía de cada uno, y por último, ahora sí agregarle los receptores. Pues eso es todo. Espero, ya este es lo mismo hecho el tema más complejo. Me tardé en entenderlo, pero si tienen alguna duda específica o así, pues avísenme. ¿Sí? Gracias, Cari. Sí, Cari. Sí. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Cari. Gracias.